Hola, soy Zeta Sofi y esto es A Leonizate, un podcast para vos que sentís hambre, sed, de foco, de energía, de presencia. Soy psicóloga, mentora, exatleta y vine a mostrarte cómo dejo de escaparme de mí y me hago cargo, con ganas, con miedo, con garra. Así que si ya no querés esconder el instinto detrás de las 1001 cosas que haces o que no te animás a hacer, este espacio es para vos. Llegó el momento de marcar tu territorio, de sacudir la melena, de clavar la mirada y que tiemble la sabana entera. De acá salís rugiendo. Siempre amé esa canción de Meredith Brooke que dice... Voy a cantar, atentos. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. Bueno, sigue. La canción dice, soy un poco de todo junto en una sola. Soy una perra, una amante, una niña, una madre, una pecadora, una santa, y no me da vergüenza hacerlo. Siempre me sentí libre en esas letras, excepto en esa última frase de no me da vergüenza hacerlo. Porque sí, yo sí me sentía avergonzada. Me daba vergüenza la contradicción. La contradicción por mucho tiempo fue para mí como una mala palabra, un error, una falta de coherencia, una especie de no saber quién sos si sos incoherente. Y eso, para mí, era algo que no se mostraba, no se decía, se disimulaba tanto afuera como adentro. Hace poco leí un fragmento de Osho en su libro Tantra, la comprensión suprema, que me hizo entender algo que está muy bueno. En el mundo existen dos formas de mente, dice él. La griega, que busca definir, clasificar, entender, y la india, que se mueve entre lo incierto, lo incognoscible, lo contradictorio. La primera quiere controlar la vida, la segunda, sentirla. Y ahí me di cuenta, claro, la mente busca pensar como griega, ordenar, explicar, controlar, pero el alma es profundamente india, no necesita entender, necesita vivir, no clasifica, abraza y no busca certezas, confía en el misterio. Hubo un tiempo, hace años, varios años, en que la contradicción a mí me desbordaba. Vivía en guerra conmigo misma, todo chocando con todo. Y no era la guerra lo que me dolía, sino que era no tener otra mirada, otra óptica para entenderla. En mi mente, si yo era psicóloga, entonces no podía ser pole dancer. Si era fuerte, entonces no podía ser sensible. Si comía mucho, no era muy femenino eso. Ahora, si me sentía femenina, eso de alguna manera me hacía sentir tonta, disminuida. Si era más masculina, me sentía menos atractiva. Y así, vivía corriendo entre polos, domesticando una parte para salvar a la otra. Como una leona que intenta rugir bajito para no asustar a nadie y termina olvidando el sonido de su propia voz. Para alguien como yo, curiosa, intensa, exploradora, vivir en contradicción era un problemón, porque la curiosidad te lleva justamente a querer probar, a expandirte. Pero si vivís desde la culpa o la necesidad de coherencia perfecta, esa curiosidad se transforma en angustia. Y era lo que me pasaba a mí. Es como que quería experimentar todo, pero sin equivocarme. Y en lugar de vivir, me la pasé mucho tiempo analizando. En lugar de sentir, pensaba. En lugar de rugir, pedía permiso. Y esta es la manera en la que muchas veces la vida se vuelve insípida. Pero claro, no es coherencia, es exigencia disfrazada de sensatez. A quien durante mucho tiempo llamé mi peor enemiga, la complacencia, hoy la reconozco como una maestra. Ella me enseñó a observar, a mirar a los demás con todos los sentidos, no solo con los ojos. Y siento que me volví experta en leer gestos, tonos, necesidades.
Mientras más atenta estaba a los otros, más me perdía de mí. Y si bien eso dolió, y mucho, perderme en el mundo externo terminó siendo una gran escuela. Mirar tanto hacia afuera me mostró lo que yo no quería ver de mí. El mundo externo funcionó como un espejo. Mis partes negadas aparecían ahí. Y antes creía que integrar mis contradicciones era resolverlas, eliminarlas. Hoy entiendo que es dejarlas convivir. En la naturaleza, por ejemplo, nada pelea con nada. El depredador y la presa, la tormenta y el sol, el brote y la podredumbre, todos forman parte del mismo ciclo. La contradicción no se elimina, se madura, porque la coherencia real no es rigidez, es movimiento constante hacia tu verdad. Pero entenderlo no fue nada fácil. Durante mucho tiempo no sabía cómo se integraba algo. Escuchaba hablar de la sombra, leía sobre la sombra y pensaba, wow, qué interesante esto, me encanta, pero ¿cómo se hace? ¿Dónde se aprende? De nuevo, el manual, el que alguien me diga, el que alguien llame a alguien que me diga cómo hacerlo. Claro que veía un montón de cosas de mí que no me gustaban, cosas que criticaba, que renegaba, pero me resultaba muy difícil identificar qué era todo eso que tenía que integrar y cómo se hacía, cuál era esa parte puntual o si eran todas, cómo hacía para abrazar todo eso. Nada me parecía lo suficientemente claro. Y esa falta de claridad me desesperaba porque yo venía con el arquetipo de la guerrera activado. Acción, disciplina, logro. Modo lucha, queriendo conquistar la integración como si fuese una meta más. Buscaba una fórmula, un paso a paso. Algo que me dijera, haz esto y listo, ya estás integrada. Pero la vida y el cuerpo no funcionan así. Aprendí que integrar no tiene un método, tiene un ritmo, que no se trata de apresurarte a terminar algo, sino de dejar que el tiempo haga su trabajo. Y no llega cuando la exigís, créanme. Llega cuando la soltás. Y ahí todo cambia. Porque la pregunta deja de ser ¿cómo se hace esto? Sino que pasa a ser ¿puedo quedarme acá sintiendo esto? Sin huir. Y aunque hoy todavía no tengo todo este tema tan claro, sí sé que hubo cosas que me ayudaron a integrarme. Así que acá les quiero compartir la versión Z Sophie de cómo integrar tus partes, tus sombras, tus contradicciones. En primer lugar, diálogos profundos con vos mismo. Y ahí está, por ejemplo, mi escritura diaria. Para mí escribir es sacarme capas de superficialidad. Yo sé que para muchos escribir es una paja total. Sienten que es al pedo, no saben qué escribir. Y sí, puede ser que al principio escribas boludeces o te quedes medio, no sé, en blanco. Pero después te vas animando a un poco más. Y cuando tu mano, te juro, plasma en el papel algo que estás sintiendo, que no sabes bien qué es, pero le empezás a poner forma ahí con tu trazo, terminás descubriendo mucho más de lo que creías. Y ese es un paso que te permite el siguiente, y el siguiente, y así sucesivamente. Lo siguiente que me ayudó mucho en este proceso de integración fue y es mi tiempo en la naturaleza. Ahí todo convive, todo sigue un ritmo natural, todo es lo que es. Nadie desea hacer nada ni nadie más que lo que ya es. Y todo es hermoso, porque cada cosa está viviendo su verdad. Observar la naturaleza te hace ver cuántos mundos escondidos había en, en cosas que das por estáticas. A ver, ¿cómo explico esto? Con un ejemplo. A mí me encanta acostarme en el pasto y cuando empiezo a observarlo, veo que no es solo pasto,
que hay un mundo ahí, hay un montón de hormigas, de bichitos que van caminando, y es como que de repente todo lo que parece estático tiene movimiento. Lo mismo el cielo con las nubes, los pájaros que van y vienen. El otro día estaba abajo de un árbol, que es el árbol donde íbamos siempre con Mario, y está todo florecido, unas florcitas amarillas chiquititas, y me senté ahí abajo y les juro que o sea, veía una lluvia de flores. El viento las desprendía del árbol y las veía ahí volar y caer arriba mío, a los costados. En la naturaleza todo es precioso y te hace ir más despacio para poder ver. Y esto es clave para integrarte. El poder ver, el poder ver más allá de lo que crees que existe o que es estático, inmutable. Otra cosa que me ayudó muchísimo fueron las nuevas ópticas, las nuevas perspectivas. Y esto lo fui adquiriendo a través de lecturas, de prácticas, de viajes, leer sobre otras formas de ser en la vida, meterme en el mundo del yoga, de la meditación, viajar por el mundo, por el país, por donde sea. Todo eso fueron formas de romperme para reacomodarme en una versión más fiel a lo que sentía que había dentro mío. A veces vemos las cosas desde un mismo, único lugar. Y eso no siempre nos es funcional. Es pobre. Y atención, porque igualmente podés leer 1000 libros o practicar todas las clases de yoga que existen o recorrer el mundo entero, que nada de eso sirve si no lo acompañas con tiempo para escucharte, para sentirte, para verte, para reflexionar. Por eso en primer lugar hablé de los diálogos profundos con uno mismo, del escribir en tu cuaderno. Algo que también me ayudó mucho y que tiene que ver incluso con el primer punto, que es esto de los diálogos, fueron los encuentros con mis partes, con mi manada interna. Como les mostré en el episodio número 7, eso fue una pisada en el acelerador en cuanto a verme, a reconocerme y a permitirme ser. Es como que ahí empecé a aceptar todo lo que vive adentro mío. Otra, muy muy importante, que me mostró la contradicción bien de frente y también así su integración, fue escribir mi visión. Dedicarle horas, días a mi visión, tenerla tan clara que cuando doy los pasos que quiero dar y aparecen todas mis partes que contradicen eso que quiero, me resulta muy fácil verlo, darme cuenta que son resistencias que me están hablando más fuerte que nunca. Y les digo, vamos, como una leona que avanza entre las sombras de la selva y no las combate, las reconoce porque sabe que también le pertenecen. Atravesar mis miedos, atravesar estas resistencias, viene siendo una de las formas más reales de integrarme. Porque de nuevo, no las omito, no las elimino. Las veo, las siento y voy igual a donde quiero, que lo tengo tan claro por dedicarle ese tiempo a la visión. Como verán, se las nombré en muchas ocasiones y creo que es clave para volver al centro todo el tiempo, para volver a vos. De hecho, tengo ya programado un episodio a principio de año en donde vamos a meternos a full en lo que es visión. Así que estaremos ahí atentos a ese episodio. Y por último, algo que me ayudó mucho es el tiempo, la paciencia, aceptar el ritmo natural de las cosas. Hay procesos que no se empujan, hay comprensiones que solo llegan cuando dejas de apurarte, porque la integración no es un logro, es un movimiento, a veces suave, a veces salvaje, a veces contradictorio. Tiene aire, tiene respiración, y mientras crees que no pasa nada, adentro tuyo está pasando todo. Me di cuenta de eso cuando empecé a soñar cosas raras. Voy a
a resumir el sueño en las palabras siguientes, porque si digo realmente lo que soñé voy a ser censurada, pero soñaba que hacía el ridículo frente a todos, no importa de qué manera. Y muchos se reían y otros me miraban con compasión, como diciendo, y sí, nena, o sea, es normal, si hace esto, pasa esto, ¿qué querés? Y ahí entendí que esos sueños no eran casuales, que a nivel interno, inconsciente, algo en mí se estaba integrando, algo en mí se estaba permitiendo la idea de que eso que yo tanto miedo tenía pasara y que ya no se trataba de evitarlo, de forzarme a que no me importe o de que no me doliera. Se trataba de saber que va a pasar igual, inevitablemente, y aún así elegir vivir la vida que yo elijo vivir, no la que me acomoda en mil formas que no son mías. Porque ya no se trata de controlar lo que pasa afuera, sino de permitir lo que se mueve adentro. Prefiero hacer el ridículo en mi verdad que parecer perfecta en mi mentira. Amigarse con la contradicción no es un acto mental, es un gesto del alma. Es decirte, sí, soy esto. Y también soy esto otro. ¿Y sabes qué? Eso que te dije que era, ahora no lo soy más. A veces me doy cuenta de que usamos el soy como si fuese una sentencia. Soy responsable, soy alegre, soy esto, soy lo otro. Pero el soy no siempre es identidad. A veces es solo presente. Hoy soy esto, mañana capaz no. Y no hay contradicción ahí. Hay vida. El problema no es cambiar, es creernos obligados a explicar cada vez que mutamos, como si no contradecirnos fuera más valioso que sentir de verdad. La leona no se define por su rugido ni por su calma, sino por su totalidad. Y cuando dejas de esconder tus partes, ya no necesitas ser coherente con nada, porque sos verdadera. Porque al final, eso también es parte de la contradicción. El coraje y el miedo bailando juntos, el fuego y la ternura en el mismo cuerpo, el rugido y el silencio en la misma garganta. Y cuando los dejas bailar, ahí, recién ahí, empieza tu verdadera coherencia.